Muy buenos días, amigos del día. Bienvenidos a esta labor diaria que realizamos para ustedes, para mantenerlos bien informados. Hoy tenemos un programa con, bueno, como es habitual, con mucho contenido de interés actual. Muy buenos días, Edith y Javier. Muy buenos días, muy buenos días. Buenos días, Fuchi. Buenos días, Javier. Buenos días, Edith, y buenos días a todos los amigos que nos acompañan una mañana más en este su programa El Día. Hoy es el 16 de septiembre del año 2020, miércoles, y una fecha como hoy, México, en América, en esta América Latina alcanza su independencia. Y bueno, se celebra hoy esta fecha importantísima en ese proceso que vivieron varios países de la región a principios del siglo XIX de independencia de la potencia en ese momento de España. Y bueno, estas celebraciones comenzaron desde anoche, Edith, a partir de la medianoche, cuando se inicia con el grito de Dolores, aquel grito del padre Hidalgo que en 1810 dio inicio a esta importante independencia de este país de México. Bueno, y además hay que señalar que hoy se cumple el primer mes de este nuevo gobierno de la República Dominicana, del gobierno de Luis Abinader. Así que muchas informaciones y quizás en algún momento pues toquemos los principales avances, las expectativas con las que se ha estado cumpliendo durante este primer mes y bueno, algunas críticas y cuestionamientos que ha tenido el gobierno en otros aspectos que son relevantes en materia de institucionalidad. Así que muchos datos, pero como cada mañana, Edith, comenzamos con las informaciones relacionadas con el coronavirus en la República Dominicana, Edith. Así es, Javier. Buenos días a la gente que se está levantando a esta hora de la mañana y por supuesto a todo ciudadano o ciudadana mexicana que nos ve a esta hora porque es una fiesta muy importante para México, Día de su Independencia. Eso es desde la medianoche en la calle, aunque ahora tenían ciertas restricciones. Y es que el COVID-19 lleva restricciones a todas partes. Vamos a ver cómo están los resultados de República Dominicana. El boletín del día de ayer, que por primera vez se da una rueda de prensa. Ayer el Ministerio de Salud Pública que asumió, hoy hace exactamente un mes, emití ayer su primera rueda de prensa respondiendo algunas preguntas. Ahí tiene las pruebas que alcanzaban las 3.432. Según el ministro de Salud, es que hay menos solicitudes en este momento, por lo tanto no han llegado a las 7.000, aunque yo diría que solo verificar el entorno de la gente positiva les ayudaría a superar. Pensé que iban a trasladarse por comunidades específicas, sobre todo aquellas que están más afectadas y que están plenamente identificadas en el mapa epidemiológico del país. Pero bueno, estamos en 3.432, fallecidos 14, que son los que se reportan, como saben, no necesariamente en las últimas 24 horas, sino en ese boletín. Con lo cual nosotros alcanzamos ya, nos ponemos en el umbral 1998, aunque hay un reconocimiento también en esa rueda de prensa ayer de las autoridades de que hay un subregistro, poco más de 1.000 personas fallecidas están acreditadas en el registro civil dominicano según una publicación del día de esta misma semana. Entonces serían más de 2.000, casi 3.000 los fallecidos en el país. Ahí tiene la tasa de positividad y letalidad. Miramos, Javier, el área del Caribe, ¿cómo anda? Así es, bueno, como anunciamos cada día en el área del Caribe, de las Antillas Mayores, la República Dominicana sigue ocupando el primer lugar, muy distante al resto de los países de esta parte del mundo. Como vemos en el cuadro, la República Dominicana con esta cantidad de casos que ya tú anunciabas, de casos positivos, 104.803 y 1.998 muertes, casi las 2.000 muertes producto del coronavirus y muy probablemente, Edith, como se ha estado indicando, con un subregistro de la cantidad real de fallecidos
producto de esta pandemia en el país por algunos inconvenientes que ha habido con las estadísticas en ese aspecto, ¿no? Así es. Bueno, detrás nuestro está Puerto Rico, pero muy distante y con menos crítica la situación de este país. Puerto Rico con 38.172 casos, 551 fallecidos. Le sigue Haití con 8.499 casos y 219 fallecidos. Cuba con 4.803 casos positivos y 108 fallecidos. Y Jamaica con 4.000 casos y 40 fallecidos, según reportaba este boletín 180 el día de ayer. Hay que señalar que en esta rueda de prensa que dio el Ministerio de Salud, que como tú decías, la primera rueda de prensa, ya a partir del día de ayer, según se informó, se estarían por lo menos una vez a la semana teniendo un encuentro con periodistas, con los medios de comunicación para informar en detalle de la situación de la pandemia del coronavirus en el país. Pues bueno, se hablaba que uno de los indicadores de avance tiene que ver con el tema de el uso de las camas de hospitalización, de las camas en UCI y de ventiladores, que durante las últimas semanas el uso de estas camas y de ventiladores ha bajado de forma importante, como lo veíamos ayer, Edith, antes de esa rueda de prensa de salud pública. Bueno, en el programa presentábamos los avances que hemos tenido en esta materia. Por ejemplo, a nivel de camas de hospitalización, la ocupación en el sector público es de un 17%, 401 camas ocupadas de un total de 2.391, y en el sector privado el uso de esta cama de hospitalización, la ocupación alcanza el 45%, 508 camas utilizadas de las 1.130 que están disponibles. En UCI, la ocupación en el sector público es de un 35%, en el sector privado de un 44%, y la ocupación de ventiladores de un 27%, lo que se ha reducido de manera importante en el país durante las últimas semanas. Y otros detalles, Edith, ¿no?, relacionados con esta rueda de prensa ayer del área de salud del gobierno. Efectivamente, se destacaba esa disminución de la ocupación hospitalaria, que como la ven ahí, las unidades de cuidados intensivos han mejorado en la ocupación, también las camas de manera normal. Debo decir que en el día de ayer se dio a conocer una nueva plataforma, que estos datos que ustedes están mirando en sus pantallas pueden tenerlos disponibles en cualquier momento del día actualizados. Esta plataforma pública de casos del gobierno, bueno, nosotros estaremos compartiendo en nuestras redes sociales para que puedan ingresar, pero ustedes están mirando ahí en pantalla, tienen las estadísticas, también si quieren mirar por provincias, pueden ver la realidad de los casos activos, son los casos que ya se han superado. Bueno, la información que tiene disponible el Ministerio de Salud Pública, como sabemos, algunos casos siempre quedarán fuera del registro, sobre todo si no tienen una asistencia médica o si son personas que nunca llegan a realizarse las pruebas, cosas que ya no debería ocurrir. Debo decir que hay muchas personas que intentan ver, dicen, tengo confusión respecto a las pruebas, respecto a si necesito asistencia médica con su seguro médico. Recuerden que si no tienen seguro de ningún tipo, si llegan a un hospital de los que dan asistencia en el COVID-19, ustedes van a encontrar que de inmediato le afilian a SENASA, sean sospechosos o sean activos, inmediatamente queda asegurado. Es una decisión que se adoptó respecto al registro universal de todos los ciudadanos al régimen subsidiado, si no tuviesen el contributivo. Así que no le teman. Bueno, esa es la situación que tenemos respecto al COVID-19. Yo creo que hoy, Javier, hemos ido con mucha rapidez.
con mucha rapidez porque según pasan los días hemos visto cómo mejora. Por ejemplo, nos faltaban solo los ventiladores, que yo siempre le digo a la gente, aunque sí están disponibles, trate de no necesitarlos. Vamos a ver, miren ustedes, solo de ocupación tenemos 27%, es una gran mejoría. Recordarle a la gente, Sí, y tengo personas, por ejemplo, conocidas, amigos, que dan positivo al COVID-19 y están, digamos, resguardados en sus casas. Recordar siempre buscar asistencia médica. Es imprescindible la asistencia médica, tomando en cuenta que el COVID-19 en cualquier momento puede dar una sorpresa. Entonces busquen asistencia médica, no se queden, si usted está positivo, llame a su médico, tenga algún tipo de asistencia para que esté muy pendiente de esos signos durante esas 3 semanas básicas. Los 2 casos que me reportaron que tenían examen, se hicieron la prueba PCR en un laboratorio de los más importantes, han pasado ya casi 4 semanas y no han recibido los resultados, yo eso no lo entiendo. Recuerdo a la gente que si alguno está en esa situación, comuníquenlo porque queremos reunir los más casos posibles. Ahí tienen ustedes viendo el día RD, esa es la etiqueta que pueden utilizar, pero además hoy le tenemos una excelente noticia, Javier, ya estamos en transmisión digital directa. Así es, por YouTube. Y bueno, vamos a anunciar, porque estamos tratando ahora de hacer los ajustes técnicos para que desde hoy mismo, a través del canal de YouTube del programa El Día RD, puedan ver de manera directa esta transmisión, además de la transmisión que hacemos vía internet por la página de Telesistema. Canal 11, donde también solemos transmitir este programa en vivo. Así que no se pierdan, si por alguna razón pues tienen que salir de la casa, moverse a algún otro lugar, pues a través de sus dispositivos móviles pueden vernos en este canal de El Día RD en YouTube. Y bueno, tú insistías en el tema de los avances que presentó ayer el ministro de Salud, Plutarco Arias, en varios aspectos relacionados con la situación de la crisis sanitaria en nuestro país. Y bueno, dentro de esto está el tema del incremento del número de las pruebas, que si bien es cierto, no hemos llegado a las 7.000 pruebas. El ministro ayer indicaba que se ha aumentado de manera significativa con semanas anteriores. Ayer el número de pruebas fue de 3.482, por debajo de esas 7.000, pero la excusa, la justificación que daba el ministro, que dio el ministro el día de ayer en esta rueda de prensa, es de que mucha gente no está acudiendo a hacerse la prueba, es decir, no hay el mismo nivel de demanda que había en semanas anteriores. Si Javier, podemos ver un corte, corte de las palabras del ministro y bajamos para comentar otros aspectos. Sí. ¿Por qué no se han conseguido las 7.000 pruebas en un momento dado? Porque el número de demanda ha disminuido. En los laboratorios privados, donde llamaban 8.000 personas al día, están llamando 2.000 solamente. Ustedes ya no ven las filas que hay de exposición y de contagio y de contaminación en el Laboratorio Médico Nacional, donde ustedes las filas eran largas e interminables. Igualmente, no ven la gente mendigando, pidiendo el favor por una prueba de PCR, porque nosotros estamos en la disposición de esas 100.000 pruebas que ofertamos en principio, hacerlas. Estamos llegando alrededor de 4.000, el promedio diario está en los últimos 15 días de 4.848 pruebas diarias, porque los días de fin de semana hay una tendencia a la baja, pero normalmente días como lunes y martes se consiguen entre 6.500 y 7.000 pruebas al día. Bueno, ahí está parte de los señalamientos que hacía el ministro de Salud el día de ayer, Edith, y bueno, esa es la justificación con relación a este aspecto. Indica que el tiempo de espera para la entrega de resultados de las pruebas ha bajado alrededor de 48 horas, aunque ya tú expresaba que tiene testimonio de personas que se hacen la prueba y tardan días
para que sus resultados les sean entregados. Así que son de los temas que necesariamente habrá que corregir para seguir mejorando, porque las estadísticas, los datos con relación a cuál es la situación real de los efectos que está teniendo la pandemia en el país es muy importante para seguir avanzando en la lucha contra esta pandemia, Edith. Bueno, Javier, yo me quedo un poco confundida con la declaración que ha dado el ministro de Salud, porque significa entonces que República Dominicana le hace las pruebas solo a gente que está enferma y tiene síntomas. Es decir, se supone que en materia preventiva, claro, el Ministerio de Salud puede hacer cercos epidemiológicos allí donde estén los positivos. Se hacen pruebas a gente que no necesariamente está teniendo los síntomas para poder retirar de alguna manera y crear esa columna sabiendo lo que ocurre. Yo tenía, por ejemplo, y he visto en casos de provincias donde, por ejemplo, empresas han habilitado y han posibilitado pruebas, y tenía el caso de Pedernales, donde se hicieron pruebas y gente que creía que estaba sana realmente estaba positiva. Esas pruebas se hicieron en empresas, por ejemplo, bancarias, en empresas de servicios públicos, claro, y así pudieron determinar, solo que el resultado le llegó 2 semanas después, cuando ya o te sanas o te vas. Entonces, me parece que si el criterio del Ministerio de Salud Pública es que la gente llame, vamos a tener problemas en ese sentido, o sea, claro, vamos a atender solo a los enfermos, o sea, es que no ha sido el mecanismo con el cual se ha aplicado las pruebas en todos los países. Recuerden lo que decía el director de la Organización Mundial de la Salud: pruebas, pruebas, pruebas. Es necesario, son necesarias esas pruebas. Si haces un círculo alrededor de las personas, por ejemplo, que han dado positivas, deberíamos tener esa actitud de convocar a la gente, de movilizar personal de trabajo social del mismo ministerio que sea capaz de identificar allí en esas provincias que estamos teniendo mayor nivel de positividad, donde se están dando los casos. Si nosotros revisamos todos los días, lo que pasa es que llegan de golpe, un día te llega Barahona, otro día te llega San Cristóbal, otro día te llega Pedernales o al siguiente te llega La Vega. Pero hay provincias donde esa constancia en tener la mayor parte de los casos de COVID-19 en República Dominicana están plenamente identificados e incluso ellos lo saben por sectores. Lo que pasa es que no se da por sectores determinados, pero saben en qué sectores está. O sea que estoy un poco asombrada de que el mecanismo sea que la gente llame. Es verdad que ha bajado claro, la presencia en los laboratorios, que el Laboratorio Nacional, que era un fracaso la manera en que se estaba gestionando el Laboratorio Nacional, porque no era capaz de mandar los resultados a través de una plataforma digital. Tú tenías que ir, meterte en una fila, ponerte en fila con un grupo de gente, todos sospechosos. Al final te ibas a tu casa y no te podían mandar esos resultados, tenías que ir otra vez a coger lucha con esos resultados. Es una cosa totalmente inaceptable. Entonces eso, al parecer, lo han superado. Pero sería bueno claro, que verifiquen ese dato, sí, porque si ese es el criterio, entonces... Sí. Solo cuando te enfermas te hacen las pruebas, cuando tienes síntomas. La gente llama cuando tiene síntomas y llama cuando cree tener síntomas. Pero si hay un compañero de trabajo y sale positivo, hay gente que no llega a enterarse, porque además esta es una situación donde las familias, donde en las empresas y en los círculos donde la gente se mueve, trata de ocultar la enfermedad al tener esa idea estigmatizante. No le avisa a sus amigos, no avisa. Mucha gente no avisa, se queda en silencio. Pero el Ministerio de Salud, los laboratorios privados, los laboratorios estatales, donde sí saben quiénes son los que están padeciendo la enfermedad, tienen esa posibilidad de decir, bueno, en tal sitio tenemos 3 casos, aquí se hacen pruebas completas. En los centros carcelarios se hacen pruebas completas. Es el acceso lo más posible de gente que no necesariamente esté mostrando la enfermedad, porque sabemos, Javier, que solo 20 de cada 100 personas que resultan positivas de COVID-19 van a desarrollar síntomas, y una parte de esa será la que necesitará asistencia médica. Cuando estamos mirando a la gente que está en los hospitales, quiere decir que ese es el 20%, muy probablemente, de las personas que están contagiadas. Javier, tenemos una pausa, es lo que me están diciendo. Sí. La hacemos, ¿verdad? Sí. Tú estás de acuerdo, así que vamos a... Sí, claro, vámonos a la... Podemos ir a la pausa. Así, la que mande la directora, ni modo, vámonos, la productora nuestra, vámonos a la pausa. Cuando regresemos tenemos más, un día muy activo aquí en El Día.